Muy buenas tardes. Hoy día domingo 12 de julio, un día domingo muy bonito, de mucha alegría, debe significar de mucho gozo, de mucha paz, de mucha entrega y de mucha vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor resucita un día domingo y consigo trajo la esperanza, trajo esta resurrección, esta vida eterna, en donde la muerte ya no tiene más lugar. De repente estamos pasando dificultades, estamos pasando momentos difíciles, sí, sí, pero agarrados del Señor, todo lo vamos a poder. Y es más, la felicidad está en lo interior, no en lo exterior. De repente, pues sí, estás pasando momentos económicos malos, momentos de salud malos, pero si en tu interior tú tienes al Señor y sabes lo que eso significa, te va a dar paz. Y por más que estés pasando lo que pases, con solo tener al Señor dentro de ti, te vas a sentir bien. Es eso, hermanos. Vayamos hoy día a seguir analizando el Evangelio. Estamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 23. Vamos a leerlo primero, aunque es un poquito largo, lo vamos a leer y después traemos la reflexión como lo venimos haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, espinas. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo. Muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría en él. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos, espinas, es aquel que oye la palabra,
Pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, podemos ver que la palabra, el Evangelio hoy día es un poco largo, pero yo sugiero que lo vuelvan a leer en casa, que lo revisen una y otra vez para poder entenderlo, porque cuanto más veces lo leamos vamos a poder entenderlo de mejor manera. Recordemos, los judíos, ellos 3 veces al día leen, mañana, tarde y noche. Revisan los mandamientos, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que revisar, leer. No hay que quedarnos en esa pereza espiritual. No hay que caer en eso. Entonces vamos a comenzar la reflexión. Vemos que comienza diciendo: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él y que tuvo que subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la orilla. Esta parte el evangelista no la menciona en vano. No pensemos así. Todo tiene un significado en la palabra, una intención. Desea hacernos saber algo. ¿Por qué él sube a una barca? No, está en la orilla, pero él sube a la barca. ¿Con qué intención sube a la barca? ¿Para qué? Para que todos lo puedan escuchar y todos lo puedan ver. O sea, no quería que nadie se quede sin escuchar el mensaje y que todos lo puedan ver. Por eso es que sube a la barca. Seguimos y dice: les habló muchas cosas en parábolas. Podemos ver que al inicio Jesús no hablaba en parábolas, pero vio que eso no dio mucho resultado, ¿no? Porque la gente no hacía caso. Y en esta ocasión sí habló con parábolas, utilizó parábolas. Porque también acá estaban los escribas y los fariseos, por así decir, gente muy culta, que ellos ya pensaban que sabían todo. Entonces Jesús intentaba hacer llegar el mensaje con mayor claridad y para que su palabra pudiera llegar a todos. Y no solo eso, sino que se quede grabado en todos. Comienza diciendo: una vez salió un sembrador a sembrar. ¿No? Y continúa: una vez salió un sembrador a sembrar. Sería bueno preguntarse: ¿quién es este sembrador y de dónde salió? Aunque eso no se menciona, el sembrador es el Señor, Él mismo es el sembrador. ¿Y de dónde salió? Del vientre de su madre, la Virgen Santísima, María. ¿Por qué? ¿Por qué? Con la finalidad de cumplir la misión del Padre, salvarnos del pecado. Por eso es que Él se encarnó, dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces era necesario que Él venga, porque si no venía Jesús, nosotros no podíamos ir hacia Él, por culpa de nuestros pecados, de la carne, de nuestras debilidades. Es por eso que todo eso nos impedía llegar a Él, que el Padre agarró y sacrificó a su único Hijo para enviárnoslo, para que todos podamos creer. Partiendo de ahí podemos seguir. Cuando dice el sembrador salió a sembrar, ya sabemos entonces de dónde salió y para qué salió. Salió a sembrar. Pareciera que estas dos palabras redundan. Sembrador salió a sembrar. Pareciera lógico. Uno puede decir: no, sembrador, ¿para qué más va a salir? No. No es que está redundando, que está repitiendo las palabras. No es así. No lo tomemos así. Porque un sembrador puede también salir para hacer otras tareas, otras labores. Arar la tierra, de repente regar, cosechar, arrancar, no sé, malas hierbas, entre otros. Pero este sembrador salió con el único fin de sembrar. ¿Y qué resultó de la siembra? Nos narra que se perdieron 3 partes, se perdieron,
en distintas maneras, distintas formas, y solo una se salvó. El Señor con estas palabras nos brinda el significado de lo que es la semilla, es decir, la palabra del reino. Esto que para nosotros es el Evangelio, la doctrina del Evangelio, el verdadero Evangelio, no el cambiado. Tenemos que estudiar el verdadero Evangelio. Ahora, vemos que muchos no acogieron la palabra del Señor, la palabra de Dios con devoción, y por eso los demonios arrebatan la semilla de la palabra divina que había caído en sus corazones, como si fuera semilla sembrada en el camino. Hizo esta comparación. Una semilla cae en el camino y se pierde. ¿Por qué? Porque muchas personas no acogen esto en su interior, en sus corazones. Sigue. La que ha sido sembrada sobre piedra es aquel que oye la palabra, pero no tiene raíces, y etcétera. Porque la semilla o la palabra de Dios que se siembra en la piedra, es decir, en un corazón duro, no puede dar fruto. Porque es tan grande esa dureza y el deseo que tiene por conocer a Dios, conocer las cosas celestiales, no existe. Y por el tamaño de esa dureza, no va a echar raíz y va a morir, va a quedar ahí. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Por qué entonces sembrar en estos lugares? ¿Por qué sembrar sobre piedra, sobre espinas? ¿Por qué? ¿O es que acaso el sembrador es culpable? No, no es culpable. El sembrador no tiene nada de culpa de que se pierda la siembra. El culpable es, en este caso, la tierra que la recibe, es decir, el alma a quien llega. Porque el sembrador, al cumplir su misión, no distingue al rico ni pobre, al sabio o al ignorante, al alto o al bajo. No distingue, sino que habla indistintamente a todos le habla por igual, con el mismo amor, con el mismo deseo, con el mismo mensaje. El Señor busca eso. El Señor a todos quiere hacer llegar su mensaje de salvación, a todos por igual, sean buenos, malos, a todos. Pero muchos acogen y otros no. Por eso el resultado que este sembrador esperaba no era el que él deseaba. Y es lo mismo lo que pasa en la vida agrícola. El momento de la siembra es difícil, es fatigoso. Siempre se espera una buena cosecha. Y de ser buena esta cosecha, va a ocasionar mucha felicidad en el agricultor, en el que ha sembrado. Y si es mala, causará tristeza. Pero sea cual sea el resultado, este agricultor, este sembrador, cada año va a tener que seguir sembrando con la misma esperanza y quizá incertidumbre, pero va a tener que hacerlo. Sin desmayar va a tener que continuar. Por eso, entonces, digamos, el sembrador no es culpable. También podemos ver que nuestro Señor, mediante esta parábola, aprovecha el enseñar no solo a estos escribas fariseos, sino también a sus discípulos. ¿Por qué? Porque le está dando a entender que no deben abandonar la misión, el servicio. ¿Por qué? Porque les dice, hay que seguir sembrando en todo lugar. Porque no todo se va a marchitar. Va a haber una parte que sí va a crecer, que va a haber buena cosecha. Y esto sus discípulos lo tienen que tomar para bien. Porque cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. Eso es lo que tenemos que buscar. No importa que no escuchen muchos, no importa. Pero si uno solo se convierte, ya es victoria. Es una alma que se está salvando, que se la estamos quitando al enemigo. Ahora pasemos al otro punto, que es cuando los discípulos se le acercan. Y menciono discípulos, no solo vayamos a pensar a estos 12 que estaban a su lado siempre, no. Discípulos acá tiene que ver con todos los que tenían el deseo de aprender,
No solo eran los 12, porque habían más personas. Estas personas que sí son dignas de admiración. No solo porque se quedaron aquel día, sino que ellas no interrumpieron a Jesús cuando él estaba hablando, cuando estaba dando la parábola, no lo interrumpieron. Esperaron a que se fueran las demás para recién allí poder hacer sus preguntas. Como nos dice, y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Le preguntan al maestro, al Señor. Ya se habían ido todos y estos discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Esta parte, si quieren verla un poquito más claro, lo podemos ver en el Evangelio según San Marcos capítulo 4. Allí está un poco más clara esta parte. Dice, cuando toda la gente se retira, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significan aquellas parábolas. O sea, hubo un grupo, no solo eran los 12, este grupo se acerca con los 12 al Señor y le preguntan qué significan aquellas parábolas. Con este acto podemos ver que estos fieles, que estos discípulos, eran muy compasivos, muy generosos con los demás, ya que al preguntar esto demuestran su preocupación por el prójimo. Aunque estos escribas fariseos eran malos, pero ellos no, ellos tenían esta preocupación por ellos. ¿Me entienden? Como también esta prioridad, porque ellos se quedan callados, ¿para qué? Para que el mensaje llegue al que más lo necesita. No interrumpieron al Señor. Ahora ellos tampoco como que se sintieron mal, ellos no dijeron, ¿por qué no nos hablas a nosotros en parábolas? Y a ellos sí. No, ellos no se compararon, ellos escucharon. No, más bien dijeron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué? Querían aprender el por qué. Y por eso el Señor les contesta sabiamente, les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, ustedes son privilegiados. Con esta palabra, estas palabras queda demostrado que lo recibido es un don de Dios, que el conocer los misterios divinos es una gracia que viene del cielo, que ahora no lo tomemos tampoco que como a los otros no se les brindan los dones, sí se les brinda. Lo que sucede es que los otros no reciben los dones, no aceptan los dones que el Señor brinda. Recordemos que el Señor en todo momento está tocando nuestra puerta, nuestro corazón, todo el día, en todo momento, las 24 horas el Señor toca tu puerta, pero esta puerta solo se abre por dentro. Y mientras tú no la abras, el Señor no va a entrar, porque Él es muy respetuoso. Respeta las decisiones, respeta tus prioridades que tú tengas, aunque Él sepa que están mal. De repente hoy día es domingo y ni siquiera hemos pensado en escuchar la Santa Misa, la Eucaristía. Pero Él respeta, le da pena, sí, porque Él es tu Padre, pero no puede hacer nada porque Él no obliga. El Señor añade, porque a quien tiene se le dará. Como si dijera, aquel que tiene el deseo de conocer lo divino, se le dará todo lo que viene de Dios. Si uno tiene el deseo, va a recibir todas estas gracias del Señor, todos estos dones. Por el contrario, aquel que no tenga este deseo, estas ganas de conocer lo sagrado y solo quiere vivir en lo terrenal, en lo del mundo, en lo de repente estos placeres que te puede dar el mundo, de comprarte cosas, adquirir bienes, como valoren ellos el éxito, como lo tomen el éxito, cuando el éxito es conocer a Dios, ganarnos el cielo. Entonces los dones son ganarse el cielo, esas cosas, esos regalos que el Señor nos brinda. Entonces no hay que dejarnos vencer por estos placeres del mundo, más bien hay que tener ese deseo por las cosas celestiales. Porque si no, no vamos a recibir ningún don del Señor. Y los que tiene, nos los va a quitar. Podríamos preguntarnos, ¿en realidad Dios es el que los quita? ¿O quién los quita estos dones? La respuesta es no. Dios no lo quita.
sino el hombre que se hace indigno de poseerlo. ¿Para qué lo va a tener si no lo va a valorar? Cabe realizar de repente acá un comentario adicional. De repente nosotros en un momento dado de misión, de llevar el mensaje de salvación, como pasa muy seguido, vemos personas, ¿no?, que uno le está hablando, le está comentando, le está compartiendo. Algunas personas demuestran que no tienen interés, ¿no? No tienen interés, no aprecian estas delicias del Evangelio. Y a pesar que nosotros hacemos nuestros mayores esfuerzos por hacer que le nazca este deseo, tratamos de persuadirlo para que nos atienda y reciba el mensaje de salvación, pero no nos escuchan, o sea, no demuestran el interés. Es mejor en ese momento callar. Porque si insistimos, aumentaremos esa pereza, ese desgano por conocer lo sagrado. Y será peor. Pero uno ve, por el contrario, hay veces uno va y hay personas que sí tienen el deseo de escuchar, que sí tienen ganas de aprender, que se quedan maravillados, se quedan alegres, anonadados. Y verás que esas personas te van a recibir las enseñanzas con alegría y los vas a traer más. Y ellos serán capaces de recibir muchas cosas que el Señor le brindará. Es por eso que San Marcos también lo decía de manera similar. Él decía, sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Entonces, al que tiene ese deseo de conocer lo sagrado, el Señor le va a dar más. Pero al que no tiene, es mejor ha ido más. Porque no lo va a recibir, no lo va a valorar, no le va a dar esa importancia al Señor. Pero el Señor, como les digo, el Señor quiere darle, sino que Él no lo acoge. Él está cerrando la puerta, está abriendo su puerta a los placeres del mundo, pero está cerrando la puerta a lo divino. Ahora, en el verso 13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven y oyendo no oyen, dice. El Señor no dice que no vean, no dice no ven, sino que les dice viendo no ven. Claro, porque efectivamente ellos ven. ¿Cómo no van a ver si ellos han visto los milagros realizados? Ellos han visto, bueno, muchos han visto estas curaciones, resucitar a los muertos, a Lázaro, curar enfermos, vieron expulsar demonios. Y no solamente se hacían lo que no veían, encima criticaban al Señor y le decían, Él expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Lo comparaban con Satanás. Ahora, si en realidad ellos no hubiesen podido abrir los ojos, tener una ceguera ya física, ahí sí hubiese sido una ceguera natural, ¿no? Pero ellos sí tenían en buen estado el sentido de la vista, podían ver claramente. La ceguera de ellos era voluntaria, como muchos de nosotros pasamos. Tenemos muy buena vista, pero de repente no podemos ver a nuestro costado. No podemos ver a nuestros hermanos todo lo que padecen, todo lo que sufren. Y de repente caemos en esta ceguera voluntaria. Por eso el Señor les dice, viendo no ven, viendo no ven. Hasta recordemos, algunos también le decían, este hombre no viene de Dios. A Jesús le decían así, Él no viene de Dios. Si la misión de Jesús, por la cual vino al mundo, fue para llevarnos a Dios. El Padre lo mandó a su único Hijo para que nos lleve a Él. Pero acá la gente se atrevía a decir, este no viene de Dios. Bueno, para ir ya cerrando un poco este evangelio, vamos al verso 15. Dice, podemos ver que en todo este pasaje el Señor da a conocer
la malicia que le tenían los judíos, ese odio, ese rencor que le tenían los judíos. Pero él no se queda ahí, o sea, él no cuenta esto, no nos narra todo esto como para decir, mira, los judíos me odiaban. No, no solamente era eso, sino que él quiere ir más allá. Él desea traerlos, atraerlos. Por eso él añade, si ustedes, en otras palabras dice, si ustedes quisieran ver y comprender, si quisieran ver de verdad y comprender, se convertirían y yo los sanaría. O sea, el Señor quiere sanarlos. A Él le duele más bien que ellos estén perdidos. Él quiere sanarlos, quiere sanarte a ti, quiere sanarme a mí, quiere hacer que veamos. Él sufre. El Señor nos ama a todos por igual, porque es nuestro Padre. Lo que Él odia sí es el pecado, sí, pero al pecador no lo odia. Odia al pecado, más no al pecador. Y lo dice en sus palabras. Si se convirtieran, yo los sanaría. Si suplicamos y vamos a Él, Él nos perdonaría. Da la voluntad de querer que nos reconciliemos con Él. Cuando se conviertan, los sanaré. Palabras que demuestran la posibilidad de que sí podemos convertirnos, de que sí podemos hacer, no sé, penitencia por nuestros actos malos y así poder salvarnos. Es por eso que nosotros a veces nos ponemos a orar por muchas cosas, pero debemos orar dando prioridades. Está bien, hay que pedir por todo, pero prioridades. Pidamos primero por la conversión, nuestra conversión de nosotros, de los pecadores. Porque ¿de qué vale ahora pedir solo por la sanación física o porque aparezca una vacuna contra este virus? ¿De qué vale? Claro que es bueno, ¿quién lo va a negar? Pero primero lo primero. Primero pidamos por la conversión de los pecadores. Y les aseguro que si en este instante muchos pecadores se convierten, el Señor manda a sus ángeles y paran esta pandemia en este momento. No olvidemos lo que nos dice la Biblia. Todo acto malo traía como consecuencia un castigo, un mal. Pero también había ocasiones donde estas personas habían cometido algo malo, se arrepentían y el Señor los perdonaba, porque ellos clamaban al Señor y el Señor los escuchaba. Aunque también en estas cosas malas pagan justos por pecadores. Ya sabemos que en su palabra está escrito, todas las cosas son para bien de los que lo aman al Señor. Si tú amas al Señor, vas a tomarlo esto que es algo bueno. Pero si no lo amas, para ti todo esto va a ser malo. El morir no es pecado, el matar es pecado. En algún momento todos vamos a morir, pero ese morir es vivir a una nueva vida, a la gloria de Dios. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús mismo dijo, este mundo me odia. Cuando se realizan abortos, el niño que lo matan, ese feto que matan, el niño no se va a condenar. Se condenan todos los que están participando en ello. Eso es malo. El matar a un niño es malo. Y qué pena. Según el Organismo Mundial de la Salud, al año mueren 25 millones de niños por aborto ilegal y 75 más o menos por aborto legal. Un promedio, al año mueren más de 100 millones de niños por aborto. Pero nadie nunca dice nada de esto porque no les importa. Entonces todos nos preocupamos, claro, cuando viene un virus y comienza a matar y comienza a chocar con nosotros, ahí sí nos causa miedo, ahí sí nos preocupamos. Pero cuando matan a niños, ahí hemos hecho algo por no apoyar a eso. No decimos nada, nos hacemos de la vista gorda. Y eso no debe pasar, porque estas cosas son las cosas que al Señor le duelen. El Señor ya dejó todo escrito en la Biblia.
lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿cómo nos vamos a enterar si nunca la leemos? Por eso, hermanos, hay que cambiar de actitud y predicar el mensaje sin miedo, el mensaje correcto, el verdadero mensaje, porque si no nos arrepentimos, todos moriremos. En una ocasión a Jesús le contaron, se le acercaron y le comentaron acerca de una matanza de Galileos. Pilato había mandado matar a unos judíos que estaban en oración ahí haciendo su culto de oración y los mandó matar de una forma muy cruel. Una que se metió en medio del culto, mandó gente que esté en medio del culto que los mate, y lo otro fue que con su sangre había combinado con la sangre de estos animales sacrificados en ese culto, los había combinado las sangres. Algo muy feo para un judío, para cualquier persona. Y Jesús replicó ahí, preguntó, ¿creen ustedes que esas personas, que esos galileos, eran más pecadores que los que sobrevivieron, que los que no murieron? ¿Por qué murieron ellos? ¿Creen ustedes que merecían morir? ¿Creen ustedes que ellos eran pecadores para haber muerto de esa manera? Y él mismo se responde y dice, yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus pecados, a sus caminos, van a morir del mismo modo. Esto está en la Biblia. Seguidamente hace otra comparación. Dice, y aquellas 18 personas que murieron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó y mató a esas personas, ¿creen ustedes que esas personas merecieron morir? ¿Fueron culpables más que otras que no les cayó la torre? ¿Creen eso? Y el Señor se vuelve a responder y dice, yo les aseguro que no. Pero si ustedes no renuncian a sus caminos, todos van a morir de igual modo. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo, nos está invitando, nos está llamando, es a la conversión. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos, vamos a morir. No te fijes ya tanto en las propiedades, esas cosas no te van a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es tu comportamiento, tu actuar. Eso es. Hay que reaccionar, hay que cambiar. Y siempre lo que Dios nos ha brindado hay que ser muy agradecido. El Señor es un Dios rico en misericordia, pero es un Señor muy exigente y un Dios justo. Y así, como ahora vemos que todo el mundo usa tapabocas para evitar el contagio de un virus, así deberíamos usar tapabocas para evitar contagiarnos del pecado. Porque como sea, quieren evitar contagiarse de un mal, pero no luchamos para contagiarnos de lo peor, que es el pecado. ¿No nos dice el Señor, no teman a lo que puede matar el cuerpo? Ten más bien miedo a lo que puede matar el alma y te puede condenar. Está en su palabra. Son de Él, no son mías. Bueno, para terminar ya, este Señor, Rey de misericordia, todopoderoso, muy buen Padre, nos proteja en todo momento y nos pueda brindarle esa paz, esa serenidad que solo Él la puede dar en estos momentos de prueba, para que no decaigamos y seguir nosotros ese mensaje, ese apostolado que el Señor nos ha mandado, y también poder ayudar con nuestras enfermedades quizás a seguir redimiendo los pecados del mundo. Que así sea. Amén. Amén. Amén.